En la sesión más reciente en Estados Unidos, la plata registró un movimiento que llamó la atención del mercado al superar una zona técnica que durante semanas había limitado los avances. No se trata simplemente de un aumento puntual en el precio, sino de un desplazamiento que altera el equilibrio previo entre compradores y vendedores. Cuando un activo rompe un nivel que había funcionado como resistencia, lo que cambia no es solo el gráfico, sino la percepción colectiva del riesgo. Este tipo de movimientos suele indicar que el mercado está dispuesto a pagar precios progresivamente más altos para asegurar exposición. Esto sugiere que la presión compradora fue suficiente para absorber la oferta existente en esa zona, lo que refleja un cambio en el balance de corto plazo. Sin embargo, es importante analizar este avance dentro de un contexto más amplio y no como un evento aislado. La plata venía operando en un rango relativamente definido, con episodios de volatilidad vinculados a datos macroeconómicos y movimientos en las tasas de interés. El rompimiento actual ocurre en un entorno donde los inversionistas están reevaluando expectativas sobre crecimiento, inflación y política monetaria. Esto refleja que el movimiento no responde únicamente a factores técnicos, sino también a un trasfondo macro que puede estar influyendo en el posicionamiento. Además, la plata tiene una doble naturaleza. Es tanto un metal precioso con función de cobertura como un insumo industrial clave. Por ello, sus movimientos suelen incorporar señales tanto del entorno financiero como del ciclo económico. Cuando supera niveles relevantes, el mercado no solo reacciona a gráficos, sino también a narrativas sobre liquidez, demanda industrial y estabilidad monetaria. Desde el punto de vista del comportamiento del mercado, este tipo de ruptura puede generar efectos secundarios. Algunos participantes que mantenían posiciones cortas podrían verse obligados a cubrirlas, lo que añade presión adicional al alza. Al mismo tiempo, inversionistas que esperaban confirmación técnica pueden decidir entrar una vez superado el nivel clave. Esto amplifica el movimiento inicial. No obstante, es fundamental mantener perspectiva. Un rompimiento técnico no garantiza continuidad automática. En ocasiones, el mercado prueba un nivel, lo supera temporalmente y luego regresa al rango previo si no encuentra respaldo suficiente en volumen o en fundamentos macroeconómicos. Por eso, más que centrarse en la magnitud exacta del movimiento, es más relevante observar la calidad del avance, volumen, estabilidad intradía y reacción del mercado ante retrocesos. En resumen, lo que estamos observando no es simplemente que la plata sube, estamos viendo un posible cambio en la estructura de corto plazo. Esto sugiere que los participantes están ajustando expectativas. La pregunta central ya no es cuánto se movió hoy, sino qué está señalando este movimiento sobre el equilibrio entre liquidez, riesgo y percepción macroeconómica en el mercado estadounidense. Cuando la plata rompe un nivel técnico relevante, el movimiento visible en el gráfico suele ser el resultado final de fuerzas que ya venían acumulándose en segundo plano. El precio es la consecuencia, no la causa. Para entender lo que ocurrió, es necesario observar qué cambió en el entorno macro y en la percepción del riesgo. Uno de los factores más influyentes en el comportamiento de la plata es la dinámica de las tasas de interés reales en Estados Unidos. La plata, al igual que el oro, compite indirectamente con activos que generan rendimiento. Si las tasas reales, es decir, las tasas nominales ajustadas por inflación, muestran señales de estabilización o moderación, el costo de oportunidad de mantener metales preciosos disminuye. Esto sugiere que una parte del movimiento puede estar vinculada a expectativas de una política monetaria menos restrictiva, o al menos a la percepción de que el ciclo de endurecimiento está perdiendo impulso. El comportamiento del dólar estadounidense también juega un papel importante. La plata se negocia internacionalmente en dólares, por lo que una divisa más débil tiende a facilitar movimientos alcistas en el metal. Si el mercado percibe que el dólar ha perdido fuerza relativa frente a otras monedas, esto puede generar un ajuste automático en activos denominados en dólares. No se trata de una relación mecánica, pero sí estadísticamente relevante. Además, el entorno general de apetito por riesgo puede estar influyendo. En momentos donde los inversionistas buscan diversificación o cobertura frente a posibles episodios de volatilidad financiera, los metales preciosos pueden beneficiarse. Esto refleja una dinámica más amplia de asignación de activos. Si hay dudas sobre la estabilidad de ciertos sectores del mercado o sobre la sostenibilidad del crecimiento económico, algunos capitales tienden a redistribuirse hacia activos considerados estratégicos o defensivos. Otro elemento a considerar es el posicionamiento previo del mercado. En muchas ocasiones, los movimientos fuertes no comienzan con nueva información, sino con un ajuste en posiciones acumuladas. Si existía un nivel elevado de posiciones cortas especulativas en el mercado de futuros, el rompimiento técnico pudo haber generado cobertura de cortos. Esta cobertura, a su vez, actúa como demanda adicional, amplificando el movimiento inicial.
Esto sugiere que parte del avance puede ser resultado de dinámica interna de mercado, más que de una noticia puntual. También es relevante el contexto industrial. La plata no es solo un activo financiero. Su demanda está vinculada a sectores como energía solar, electrónica y tecnología. Si el mercado anticipa estabilidad o mejora en la actividad manufacturera, esto puede reforzar la percepción de soporte estructural en la demanda física. Aunque estos factores no cambian día a día, influyen en la narrativa de mediano plazo, que respalda movimientos técnicos. En conjunto, lo que observamos no responde a una sola causa. Es más probable que se trate de una convergencia de factores. Ajuste en expectativas de tasas reales, comportamiento del dólar, posicionamiento especulativo y percepción de soporte estructural en la demanda. El precio reaccionó cuando estas fuerzas alcanzaron un punto de equilibrio distinto. Esto refleja cómo los mercados financieros integran información de múltiples capas antes de manifestarla en un movimiento visible. Para comprender plenamente el movimiento reciente de la plata, es esencial mirar más allá del precio y observar cómo se comportó la estructura del mercado. En los metales preciosos, gran parte de la acción ocurre en el mercado de futuros y en instrumentos financieros derivados, no necesariamente en el intercambio físico inmediato del metal. En Estados Unidos, el mercado de futuros actúa como el principal mecanismo de descubrimiento de precios. Cuando la plata rompe un nivel técnico relevante, suele hacerlo primero en los contratos de futuros. Esto sugiere que fueron los participantes financieros, fondos, traders institucionales, gestores de riesgo, quienes lideraron el movimiento inicial. El aumento en volumen y en interés abierto puede ofrecer pistas importantes. Si ambos crecen junto con el precio, esto refleja entrada de nuevas posiciones largas. Si el precio sube mientras el interés abierto cae, podría indicar cobertura de posiciones cortas existentes. Este matiz es clave. Un movimiento impulsado por cobertura de cortos tiende a ser más rápido, pero potencialmente menos sostenible, si no es acompañado por nuevas compras estructurales. En cambio, si hay acumulación de nuevas posiciones largas, el avance podría tener una base más sólida desde el punto de vista técnico. Los ETFs, respaldados por plata, también cumplen una función relevante. Estos vehículos permiten exposición al metal sin necesidad de manejarlo físicamente. Si se observan entradas netas de capital en los ETFs durante el rompimiento, esto sugiere interés de inversionistas institucionales y minoristas que buscan exposición estratégica. Si, por el contrario, el movimiento ocurre sin cambios significativos en los flujos hacia ETFs, podría indicar que el impulso es predominantemente especulativo y de corto plazo. Ahora bien, el mercado físico opera bajo dinámicas distintas. La demanda física, ya sea industrial o de inversión minorista, no reacciona con la misma velocidad que los contratos de futuros. Las cadenas de suministro, los inventarios y los contratos industriales funcionan con horizontes más largos. Por eso, no siempre existe una sincronía inmediata entre el precio en papel y la actividad física. Si el precio sube rápidamente mientras los inventarios disponibles en almacenes permanecen estables, esto sugiere que el movimiento es financiero más que físico. Sin embargo, si comienzan a observarse reducciones en inventarios registrados o primas más elevadas en el mercado físico, esto podría indicar que el movimiento financiero está empezando a tener impacto en la oferta disponible. La relación entre ambos mercados es dinámica. El mercado de futuros puede anticipar cambios en la demanda física antes de que se materialicen, pero también puede exagerar movimientos cuando el posicionamiento se vuelve extremo. Esta interacción explica por qué la plata suele mostrar episodios de volatilidad superior a otros metales. En este contexto, la clave no es solo que el precio haya superado un nivel técnico, sino entender quién está participando y con qué horizonte. Esto refleja si el movimiento tiene raíces estructurales o si responde principalmente a ajustes tácticos dentro del sistema financiero. Después de un rompimiento técnico relevante, la pregunta natural del mercado no es simplemente si el precio seguirá subiendo, sino bajo qué condiciones podría hacerlo o revertirse. En los metales preciosos, el futuro no depende de un solo factor, sino de la interacción entre tasas reales, dólar, liquidez y comportamiento de los inversionistas. En un escenario constructivo, si las tasas de interés reales continúan moderándose o al menos dejan de subir, el entorno podría seguir siendo favorable para la plata. Esto sugiere que el costo de oportunidad de mantener metales no aumentaría significativamente. Si, además, el dólar mantiene una tendencia estable o ligeramente débil, el impulso técnico reciente podría encontrar continuidad. En este contexto, el mercado podría consolidar por encima del nivel recién superado y convertirlo en una nueva zona de soporte. También es relevante el entorno de liquidez global. Si las condiciones financieras se mantienen relativamente relajadas y no aparecen tensiones significativas en el sistema crediticio, los activos alternativos como la plata pueden beneficiarse de una asignación de capital más diversificada.
Esto refleja una fase donde los inversionistas buscan equilibrio entre crecimiento y cobertura. Sin embargo, existen riesgos bajistas claros. Un repunte inesperado en las tasas reales, por ejemplo, debido a datos económicos más fuertes de lo previsto o a una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal, podría fortalecer el dólar y presionar a la baja los metales preciosos. En ese escenario, el rompimiento reciente podría convertirse en una señal falsa si el mercado no logra sostener niveles superiores. Otro riesgo es el posicionamiento excesivo. Si el movimiento atrajo rápidamente capital especulativo y el mercado se sobreextendió en el corto plazo, podría aumentar la probabilidad de una corrección técnica. Esto no necesariamente invalidaría la estructura más amplia, pero sí introduciría volatilidad adicional. En mercados financieros, los avances acelerados suelen ser seguidos por fases de consolidación. Existe también un escenario intermedio, el de estabilización. La plata podría entrar en un periodo lateral donde el mercado evalúe si los fundamentos macroeconómicos justifican precios más altos. En este caso, el nivel recientemente superado se convierte en una zona de prueba. Si resiste retrocesos, esto sugiere fortaleza estructural. Si no, podría indicar que el rompimiento fue más táctico que estratégico. En última instancia, el movimiento actual ofrece información, pero no certezas. Refleja un ajuste en expectativas y en posicionamiento. Si las condiciones macro y de liquidez se mantienen alineadas con el impulso reciente, el entorno podría seguir siendo favorable. Si cambian, la narrativa puede modificarse con rapidez. La clave no es anticipar un resultado definitivo, sino comprender qué variables determinarán la próxima fase del mercado. En conclusión, el movimiento reciente de la plata no debe interpretarse como un evento aislado, sino como una señal dentro de un sistema financiero más amplio. El rompimiento técnico refleja un cambio en el equilibrio entre compradores y vendedores, pero ese cambio está condicionado por variables macro que siguen evolucionando. Esto sugiere que el mercado está ajustando expectativas, no reaccionando a una sola noticia. La sostenibilidad del avance dependerá principalmente de tres factores: la trayectoria de las tasas reales, el comportamiento del dólar y la estructura del posicionamiento en el mercado de futuros. Si estas variables permanecen alineadas con el impulso actual, el entorno podría seguir siendo constructivo. Si se produce una divergencia, especialmente en tasas o liquidez, la volatilidad podría aumentar. Es importante recordar que en la plata, como en todos los activos financieros, el precio es el resultado final de múltiples fuerzas interactuando al mismo tiempo. Más que centrarse en niveles específicos, el enfoque debe estar en comprender qué está cambiando en la estructura del mercado. Esa comprensión permite interpretar los movimientos con mayor claridad, incluso en un entorno de incertidumbre.